El destino en JoJo siempre ha estado marcado. En la parte 3 los Joestar estaban destinados a matar a Dio. En la parte 4 a derrotar a un asesino el cual tenía mucho potencial para volverse un sujeto peligroso para todos. En la parte 5 igual. Y en la parte 6 apareció un villano que sería el definitivo de todos. Aquel que realmente acabaría con todo el universo. Si bien estos 4 personajes tenían muchas diferencias entre sí, todos tenían una característica misma. Tenían el control del tiempo. Tenían la capacidad de detenerlo, acelerarlo, retrocederlo o incluso poder ver hacia adelante de él. Cuando vemos esto, entonces queda claro una cosa. Los Joestar siempre peleaban no contra un villano, sino contra el propio tiempo. Contra el propio destino al que estaban sujetos por culpa de Dio, quien era un hombre tan soberbio que quería convertirse en una especie de dios que pudiera alcanzar el propio paraíso, queriendo controlar el destino de la humanidad. Su soberbia queda marcada sobre todo cuando recordamos que Dio, en italiano, significa Dios. Este quería hacer su propia voluntad en el mundo. Y tras fracasar él mismo, el único que pudo continuar su legado sería su mayor profeta, alguien que acabaría con lo que comenzó, poniendo punto final no solamente a los Joestar, sino al propio legado de Dio. No pudo haber alguien más ideal que Puxi, porque este no simplemente quería cumplir su voluntad por un deseo propio, sino que respetaba profundamente a Dio por dicha idea. Al ser un sacerdote, o criado como tal, logró una disciplina para poder llevar a cabo su objetivo, mejor que la de otros personajes que habían aparecido antes. Y no solamente tenía la disciplina, sino que encima tenía la voluntad de cumplir su plan, sin importar cuántos años pase para ello, siendo metódico e inteligente para lograr hacer todos sus pasos, con la suficiente paciencia para no dejarse llevar y no tampoco confiarse respecto a sus enemigos. Es esa la razón por la cual no se deja llevar a la hora de matar al equipo Joestar, sino que es metódico para lograr sus fines y aprovecha las máximas oportunidades para poder matarlos. Y ese es el motivo por el cual al final termina triunfando. No se deja llevar por sus propios deseos, porque sabe que indudablemente su propia voluntad va a terminar siendo ejercida en el momento en el que cumpla el plan de Dio. Ese es el motivo por el cual no se deja llevar para matar a Wither Report en todo momento, y solamente lo hace cuando es necesario, porque sabía que estaba destinado a cumplir el plan de Dio, y solamente era necesario matar con el fin de cumplir dicho destino. Hay muchas razones por las cuales simpatizó con el vampiro metrosexual, pero creo que una de las mayores es que en un mundo en el cual conoces lo que va a suceder, aparte de eliminar todo lo que es la incertidumbre del futuro, terminas también eliminando el propio pecado. En un mundo en el cual se conoce todo lo que va a suceder, el pecado pierde sentido, porque en el momento en el que sabes lo que va a suceder después, el pecado simplemente es un acto, ya no es una tortura, y simplemente sucede, sin más dilaciones. Esa era la manera de Puxi de eliminar el dolor que sintió cuando cometió un pecado respecto a su hermana y su hermano. Ya nadie cargaría con el peso del pecado, ni del dolor. La eliminación del dolor también conlleva la eliminación del placer y la diversión. Las comidas se vuelven monótonas, las charlas se vuelven repetitivas, y se hace como si fuese una especie de foso sin fondo, tan profunda como la eternidad que Puxi quería crear de conciencia. Su felicidad es simplemente eliminar la incertidumbre del futuro y de la vida. Ese es su paraíso, porque su universo perfecto, su cielo, es uno donde todo tenga sentido, donde todos los seres humanos tengamos conciencia de qué va a suceder y por eso aceptemos nuestra vida, porque al ser conscientes de qué va a suceder, las cosas ya no suceden porque sí, sino que hay un motivo detrás, que es el propio destino. Todo cuento está marcado y escrito, lo que lleva a la eliminación de las preguntas existenciales como el valor de la vida o la muerte, porque en un mundo como este donde ya sabemos nuestro destino, en un mundo donde hay tantas respuestas como por ejemplo qué hay después de la muerte, estas preguntas ya pierden validez. No mucha gente se da cuenta, pero realmente las preguntas existenciales son aquello que nos definen. Una vez contestadas ya perdemos totalmente el sentido de todo, porque al saber las respuestas de todo entonces ya no hay una incertidumbre, ya no hay miedo, o más concreto, ya no hay misterio, ya no se valora lo que te podía pasar porque de todas formas sabes la respuesta de lo que va a pasar después. Ya no valoras negativamente ni positivamente lo que te está pasando porque realmente ya sabes que iba a estar destinado a hacerlo. Puxi no ve realmente esto como algo malo porque él sigue una especie de filosofía estoica, donde si tú aceptas el destino que se te ha impuesto, serás mucho más feliz. Da igual cuánto intentes combatir al destino, porque el destino sí o sí te va a llevar a ese lugar donde estabas determinado. Como un caballo que está sujeto a un coche, o puede correr junto al coche, o ser arrastrado por este. Aunque no nos confundamos, Puxi realmente recurre a este pensamiento porque quiere sentirse menos mal, quiere hallar sentido en la vida. Tras padecer la pérdida de su hermana debido a circunstancias tan extrañas que estaban rodeados de pecado, Puxi no solamente quería eliminar el peso del pecado, sino que quería dotarle sentido a la muerte de su hermana. Quería que todo eso que fue tan aleatorio tuviera
tuviese un sentido dentro de su vida. De ahí su férrimo apego al destino, a ser capaz de adaptarse a las circunstancias y poder sobresalir. Esta creencia en el destino nació en el momento en el que sucedió esa tragedia con su hermana, porque deseaba que todo eso tuviese un sentido dentro de su vida. Que eso, al estar destinado, era imposible de cambiar y que era necesario que sucediese así. Una creencia férrima para dotar sentido a tu propia existencia. Pero esto termina siendo muy egocéntrico de su parte porque termina poseyendo todo el destino de la humanidad en un solo ser, convirtiéndose inconscientemente en aquel que termina dictando el destino de todos. Una especie de demonio, como revela el nombre de su stand original, una serpiente que da conocimiento a los seres humanos para liberarlos de sus incertidumbres, creando una maldad de la cual no se da cuenta, la maldad de la conciencia y del sinsentido de vivir. Esa es la razón por la cual recibe la mejor calificación posible por parte de Wither Report. Él es el peor tipo de maldad, porque al querer ser bondadoso, seguir a una especie de destino que Dios supuestamente le encomendaba a partir de Dio, termina convirtiéndose en el diablo de la historia, el peor tipo de maldad posible. Retomando el concepto original, hay que recordar que los Joestar siempre se han enfrentado al destino, y de alguna u otra manera terminan superándolo, pero nunca de una manera totalmente plena, ya que siempre terminaban perdiendo a muchos camaradas, todo por culpa de un destino al que estaban sujetos. Una de mis partes favoritas que más remarca esto es la parte 5, cuando en el pasado de Mista se da a entender que Abakio, Bushiarati y Narancia estaban destinados a morir, y que nunca pudieron haber cambiado eso. Los personajes nunca estaban destinados a cambiar el resultado de una pelea, nunca habían realmente superado totalmente el destino. Pero en la parte 6 todo es totalmente distinto. Jolyne es la única Yoyo que logra superar el destino. Ella resultó ser la última esperanza del universo, dando su vida para poder frenar ese paraíso que quería crear Enrico Pucci, quedándose atrás para detenerlo, para que Emporio pueda sobrevivir, como la última esperanza para derrotarlo. Ella se quedó atrás para tener una mínima oportunidad, cediéndole el stand de Wither Report a Emporio, para que éste lo utilizase en contra de Enrico Pucci. Cuando esta es asesinada, una manada de mariposas sale volando. Y es que seguramente no mucha gente lo sabe, pero resulta que la mariposa, sobre todo en la mitología griega, representa la esperanza, el último de los males que Pandora liberó de su caja, haciendo que Jolyne pierda la batalla, pero gane la guerra. Es la única Yoyo que realmente termina ganándole al destino a cambio de su propia vida. Y sí, termina derrotando el destino. La fuerza de gravedad que terminaba haciendo que todos tuviesen que tener esa vida en la que había muchos peligros, muertes y sufrimiento. Ella terminó sobre todo derrotando a Enrico Pucci porque era la única que lograba realmente sacarlo de sus propias casillas. Ni Yotaro lograba eso, porque Enrico nunca esperó nada de Jolyne. Desde el inicio en el cual llegó a la prisión nunca esperó nada de ella. Ella simplemente era una carnada. Y aún así, sin ser de las más poderosas, llegó a poner en aprietos al monje. De tal manera que provocó algo que antes no había logrado. Hizo que por primera vez Enrico Pucci actuase por mero instinto, que se dejase llevar por su rabia, por la frustración que esta representaba, lanzándose a matarla en vez de seguir persiguiendo a Emporio. Y fue debido a esta distracción por la cual Emporio pudo escapar con el disco de Wither Report. Y cuando este estaba en proceso de reiniciar el universo, fue derrotado, precisamente porque Jolyne participó en esa pelea, haciendo que muera y que el universo vuelva hacia atrás, antes del reinicio, y así hacer que todos revivan, todos los que habían muerto en Stone Ocean. Aunque esta victoria no fuese total, ya que todos perdieron sus memorias e incluso habían cambiado un tanto su destino. Según reveló en una ocasión Araki, aunque estos no eran los mismos exactamente, habían heredado el espíritu de los originales, es decir, que incluso heredaron el desarrollo de los personajes. Esa es la razón por la cual Irene tiene una buena relación con su padre, porque permaneció el desarrollo que había conseguido Jolyne, reencarnando todo este en Irene. Sí, no era una victoria total, pero todos estaban vivos. Por primera vez realmente los Joestar habían superado el destino, habían por fin derrotado al último bastión de Dio. Se puede notar más que ya no están sujetos al destino porque ya no se llama Jolyne sino Irene, es decir, ya no estaba el Ho en su nombre. Sí, este final es muy agridulce, pero también demuestra que los Joestar por fin superaron el destino totalmente. Se cerró todo un ciclo, toda una línea familiar llena de aventuras. Y de todas formas, Araki dio a entender que es posible que Irene pueda recordar todo lo que vivió Jolyne. Dijo que es poco probable, pero no dijo que es imposible. En general, el final de Stone Ocean tiene muchas interpretaciones para que el lector tenga la posibilidad de decidir qué cree que ha pasado. Mi interpretación favorita de este final es que no solamente los de Stone Ocean han revivido, sino que todos en general
general, todos los que murieron en anteriores partes habían revivido. Ninguno realmente murió y todos tuvieron un final feliz. Tan solo hay que ver por ejemplo el ending que dejaron en la parte 6 en la cual se ve que todos están vivos, sin faltar ninguno en la secuencia. Terminando así por fin con el universo original, dando inicio a otro, cerrando totalmente la historia de JoJo's Bizarre Adventure. Sí, en cierto sentido las historias ya han acabado, y todo terminó como una especie de un final, todos están bien, pero el punto de una historia no es necesariamente las consecuencias de la misma, sino que alguna vez ocurrió. Nosotros sabemos, da igual cuál fuese realmente el resultado, que toda la historia de JoJo's realmente pasó. Emporio sabe sobre todo que eso realmente pasó. Eso es todo. Ustedes tengan sus propias interpretaciones. Nos vemos